Muy buenas tardes para todos. Desde Comedal y el Comité de Educación queremos expresar nuestro agradecimiento por su participación en el encuentro virtual del día de hoy. Nos complace continuar con nuestro segundo webinar sobre ADN financiero, en el cual abordaremos un tema muy importante sobre el entorno económico actual y la macroeconomía. Esperamos que este espacio sea del total agrado de todos. En la tarde de hoy nos acompaña el profesional Andrés Felipe Sánchez, especialista en el tema, a quien le extendemos una cordial bienvenida a este espacio y le damos la bienvenida a Comedal. Andrés, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches. Gracias por este recibimiento. Yo muy bien y espero que tú también excelente. Agradecido con todas las personas que hoy nos acompañan. Vale, muchísimas gracias a ti. Bueno, Andrés, cuéntanos entonces sobre el tema que vamos a tratar el día de hoy. Un saludo muy especial a todos los doctores y personal de la salud que nos acompañan en la noche de hoy. Primeramente, darles las gracias por este espacio que se están regalando. Realmente para mí es un honor poder acompañarlos durante toda esta charla. Sé que va a ser muy productiva. Así que la invitación es a que nos la disfrutemos, aprendamos bastante, no nos dé pena realizar las preguntas, porque estamos aquí para construir, para generar un espacio de aprendizaje. Así que sean todos muy bienvenidos. Quise empezar la charla titulándola de la siguiente manera, entendiendo por qué la macroeconomía afecta a tu bolsillo claramente, aunque no seas economista. Entonces, mucho gusto, me presento. Mi nombre es Andrés Felipe Sánchez Montoya, soy ingeniero administrador de la Escuela de Ingeniería de Antioquia y tengo más de 10 años de experiencia en el mercado financiero y mercado de capitales, trabajando con las principales firmas comisionistas de bolsa en Colombia y asimismo colaborando con bancas de inversión y estructuración de créditos desde los Estados Unidos. Básicamente, el propósito de esta charla es generar nuevos conocimientos y que podamos entender en un lenguaje muy sencillo cómo la economía, la macroeconomía y todos estos conceptos que muchas veces vemos en la televisión, en diarios financieros o en el mismo periódico, se traducen en cosas realmente simples, sencillas y entendibles. Y lo más importante, cómo podemos coger cada uno de esos conceptos y aplicarlos en nuestro día a día. Así que vamos a ver algo totalmente diferente que va a ser enfocado a un lenguaje súper inclusivo, súper sencillo, para que podamos entender en el día a día, en la vida práctica, cómo todo lo que pasa en el mundo afecta a nuestro bolsillo, afecta a nuestro comportamiento financiero y, más importante aún, cómo podemos sacar ventaja de eso. Porque finalmente la macroeconomía o lo que vamos a ver acá no es buscar predecir qué va a pasar en el mundo el día de mañana. Y ahora, con todo lo que está sucediendo, pues sí que es volátil la situación, sino vamos a aprender a sortear o qué debemos hacer en cada uno de los ciclos económicos que vamos observando en el mundo. Entonces, les hago la siguiente pregunta. Muchos dirán, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Entonces, yo les quiero decir lo que pasa en Washington, en Beijing, Medio Oriente, en Rusia, Ucrania, lo que pasa en Ecuador. Realmente todo evento a nivel mundial tiene que ver con el día a día de uno y ya se los va a explicar el por qué. Así no me crean, todo lo que está sucediendo en este momento a nivel geopolítico en el mundo está afectando el costo de los equipos, está afectando las vacaciones o la decisión de salir del país o no, o hasta el mismo destino turístico en donde ustedes quieren pasar sus días de descanso acá mismo en Colombia. Entonces, créanme o no, afecta hasta el momento de consulta, porque desde la importación de insumos médicos, la importación de vacunas, el pago de consultorías, capacitaciones, etcétera, etcétera, está afectado por el comportamiento de la economía a nivel mundial. ¿Vale? Entonces, como les decía, el propósito de esta charla es entender de una manera muy sencilla cómo las variables macroeconómicas nos afectan en el día a día. Entonces, al final, ustedes van a entender cómo la inflación, las tasas de interés, el dólar o las decisiones de política monetaria de los bancos centrales o los mismos comentarios de los presidentes como Trump y acá el presidente Petro pueden afectar el desarrollo de indicadores claves que finalmente hacen que el valor del dinero en el tiempo fluctúe. ¿Vale? Vamos a responder estas tres preguntas y vamos a traducir de manera muy sencilla. Primero, el por qué sentimos que hoy en día la plata rinde menos.
Segundo, en qué momento, de acuerdo a los ciclos macroeconómicos, puede ser bueno endeudarse o no. Y tercero, qué estrategias podemos usar para proteger nuestro dinero. Quise hacerlo de una manera muy sencilla y sobre todo dando a entender que tengo un público espectacular, que es el sector médico. Tengo grandes amigos médicos que hoy por hoy son clientes míos y que vengo acompañando, así que me siento muy a gusto realmente trabajando con todos ustedes. Y voy a empezar con la siguiente pregunta. Pero antes de eso, quiero que cada uno de los participantes, por favor, verifiquen que el chat les está funcionando. En la parte inferior hay un iconito como de mensaje. Por favor, lo abren para hacerle la siguiente pregunta. Y quiero que me respondan con el número uno si alguien está de acuerdo o no con la afirmación que voy a hacer, ¿vale? Y la afirmación es la siguiente. De pronto alguno de ustedes ha sentido que el dinero o 500.000 pesos en el 2015 son totalmente diferentes a los 500.000 pesos del día de hoy. Creo que me exageré un poco con el ejemplo, pero pues quise poner eso. Díganme qué piensan, si están de acuerdo, que no, si hay de pronto alguien que no, me encantaría escucharlo porque realmente es un fenómeno que hemos visto. Y este ejemplito, ok, Víctor dice que sí, Hilda también, Jesús, Jonathan, excelente. Entonces vemos que estamos en sintonía, ¿sí? Es correcto, por ahí veo que ya empiezan a aparecer algunos conceptos y este es el primer concepto que quiero que entendamos, ¿listo? Esto que les acabo de ejemplificar con algo tan sencillo como la evolución de lo que 500.000 pesos compraban en el 2015 y 10 años después, 500.000 pesos compran, hoy vuelvo y repito, estoy exagerando un poco de la imagen, pero quería hacer así para darme a entender de una manera muy fácil y se llama inflación. Entonces, dentro del desarrollo de la charla, primero vamos a entender unos conceptos claves para poder seguir avanzando y así ir buscando el entendimiento desde lo macro, desde lo que, digámoslo así, las variables exógenas, bajando desde todo lo que pasa en Estados Unidos y en el mundo, para terminar en todo lo que pasa en Colombia y cómo vamos conectando todas las piezas del rompecabezas para entender hoy por hoy por qué el dólar está donde está, por qué la inflación está donde está, por qué las tasas están donde están y sobre todo qué podemos hacer de acuerdo al ciclo económico. ¿Vale? Bueno, quiero seguir diciéndoles un concepto muy básico y como les decía, la idea es hacer una analogía y quise traerlo así porque creo que vamos a entender mucho más fácil los conceptos y es qué es la macroeconomía y por qué importa. Entonces, la macroeconomía es la salud de la economía, ¿vale? Y así no seamos conscientes, todos los días tomamos decisiones influenciadas por el mundo macroeconómico. Entonces, hago la siguiente pregunta. ¿Alguien aquí de pronto ha dejado de comprar algo por el precio últimamente? Y voy a nombrar algo. Los carros, por ejemplo. Yo me acuerdo un carro automóvil no lujoso hace 5 o 10 años, incluso antes del coronavirus, a hoy, y estoy viendo las características de un carro sencillo, sin lujo, vuelvo y repito, y el precio se ha aumentado 20, 30 millones de pesos. Entonces, cuando uno empieza a mirar y uno dice, uy, me freno, espero, haciendo eco del concepto de inflación, entonces lo que les quiero mostrar es que día a día, de manera directa o indirecta, lo que pasa en el mundo nos afecta en la toma de decisiones del cotidiano. Entonces, vamos a empezar a entender un poquito de las cosas. Y voy a empezar hablando con un ejemplo muy sencillo. El dólar en Colombia. El dólar en Colombia el dólar frente al peso colombiano ha tenido mucha fluctuación durante los últimos días. Yo no sé quién sabía este dato y se los voy a compartir para que el sábado en familia o en el cóctel o en la cena lo digan. Y es que el peso colombiano es la segunda moneda más volátil en el mundo después de la lira turca. ¿Qué quiere decir esto? El dólar, ante cualquier, digámoslo, amenaza o percepción del riesgo, va a tener una alta volatilidad o fluctuación. Y es por eso que hemos visto que durante estos días, y ahorita voy a profundizar en el tema, se han dado unas variaciones bien importantes en la divisa. Ok, entonces les traigo aquí algo muy sencillo. Cuando el dólar se dispara, ¿qué pasa con los insumos médicos que se importan, que se traen de Estados Unidos, de Alemania o de Europa? Medicamentos, tecnología, absolutamente todo, ecógrafos, etcétera. Todos esos insumos, incluyendo pues también los carros, motos, se encarecen. Entonces,
ahí se generan más presiones inflacionarias. Y ahorita vamos a entender un poco más el por qué pasa esto. Entonces, volviendo a la definición de conceptos, quiero que tengamos algo claro, listo. Y les traigo estas cuatro definiciones. La primera de ellas, PIB, Producto Interno Bruto. Entonces, como todos aquí son personal de la salud, menos yo, pues se los voy a traducir lo más sencillo posible. Y quiero que veamos el PIB o el Producto Interno Bruto como el pulso, el ritmo respiratorio de un paciente, ¿cierto? Si está bien, si no está muy agitado, no soy experto en temas médicos, pero lo que pude averiguar es si está bien, si no está muy agitado, ok, el paciente tiene una característica que cumple que el pulso lo tiene normal, ¿vale? Asimismo es el PIB. Ahora, la definición macroeconómica, ¿cuál es? O económica. Es la totalidad de bienes y servicios producidos en una economía. En este caso, vamos a hablar de Colombia y de los Estados Unidos. Por cierto, el PIB de Colombia, un dato también para que lo digan el sábado, es de cerca de 420.000 millones de dólares. Y ahorita lo vamos a ver. Donde en el 2024 el PIB, que lo podemos también interpretar como el crecimiento de la economía, fue de tan solo 1.7%. Y en el primer trimestre del 2025 vamos en el 2.7%, haciendo la conversión a una tasa efectiva anual. Entonces ahí vamos entendiendo el por qué no estamos creciendo versus, o no estamos creciendo tanto versus otras economías, ¿vale? Vamos a hablar de la inflación, creo que ya la entendimos, pero quería hacer también la similitud frente al ámbito médico, y es que la inflación la podemos ver como la fiebre, ¿cierto? Y es que si hay una fiebre muy alta, si se mantiene por mucho tiempo, empieza a dañar los órganos. Y esto pasa exactamente igual en la economía. Si tenemos inflaciones desbordantes, los precios de los bienes y servicios en el país se ponen súper costosos. ¿Quién recuerda después de coronavirus? Cuando ya nos dejaron salir, cuando pudimos pasear, cómo encontraba uno los hoteles, la gente comprando carros, comprando casas, un boom impresionante de la economía. Lo que fue 2020, finales 2021, 2022, tuvimos un boom de la economía. Absolutamente, yo no conocí la primera persona que me dijo pues que después del coronavirus le fue mal. Absolutamente todas las industrias tuvieron una dinámica impresionante y eso empezó a generar inflación. Pero no me quiero adelantar para poder ir atando los cabos. Primero vamos a entender, como les decía, los conceptos. El tercer concepto son las tasas de interés y lo podemos asimilar con los latidos del corazón, ¿cierto? Los latidos del sistema financiero. Si suben mucho las tasas de interés, en este caso los latidos del corazón, se genera un estrés, ¿de acuerdo? Porque eso hace que el costo de la deuda sea mucho mayor. Me explico de una manera más clara. Si yo veo que hay inflación, el Banco Central lo que va a hacer es que a través de una política monetaria contractiva, porque así se llama, es decir, va a tomar medidas, le va a mandar la medicina a la fiebre y es subir las tasas. Y cuando sube las tasas, de inmediato el costo de la deuda se aumenta. Entonces ya los bancos, digámoslo, no prestan barato, sino que prestan mucho más caro y eso hace que la gente deje de consumir bienes y servicios porque prioriza gastos, canasta familiar, es decir, alimentación, servicios públicos o utilities, gasolina para su carro, y digamos lo básico que necesita alguien para poder seguir, continuar su día a día. Y el cuarto concepto que quiero que veamos es el dólar, y yo le hago el símil con el oxígeno, ¿vale? El oxígeno que viene del exterior. Si se corta o se encarece, se siente. Y poniéndolo en un contexto de país, a mí me gusta hacer la referencia de que el dólar en Colombia, particularmente después del dato que les di, es como una olla a presión, ¿listo? Que es como el mecanismo a través del cual el mercado reacciona para atender choques externos de la economía. Y se los voy a explicar más adelante con lo que pasó esta semana, que estoy seguro que muchos de ustedes han podido darse cuenta o leer al respecto sobre el Consejo Superior de la Regla Fiscal, ¿listo? Eso vamos a hablar ahorita. Entonces, habiendo entendido estos cuatro conceptos importantes, vamos a empezar a hablar de lo que viene pasando en el mundo entero, para tener un poco de contexto y ver cómo cada una de esas variables macroeconómicas están afectando hoy el día a día nuestro. ¿Listo? Entonces vamos a empezar hablando de Estados Unidos y la Fed. Quiero empezar hablando un poco de quién es la Fed, o en español la Reserva Federal.
Para quienes no conocen mucho, la Reserva Federal hace las veces de Banco Central. En este caso, en Colombia hablamos del Banco de la República, pero en Estados Unidos hablamos de la Reserva Federal. Entonces, ¿qué hace la Reserva Federal y en general los bancos centrales? Toman decisiones de política monetaria. Esto suena muy, ¿cómo lo diría yo? Como muy elegante, pero realmente las decisiones de política monetaria son decisiones que debe tomar el Banco Central para cumplir algo muy simple. Primero, pleno empleo, es decir, que la mayoría de gente que puede o esté en la capacidad de estar empleada, efectivamente está empleada. Segundo, controle la inflación. ¿Cómo la puede controlar? A través de subidas de tasas de interés o si necesita impulsar la economía a través de bajadas de tasas de interés, que también vamos a ver esto más adelante. Y el tercero, también controlar la devaluación de la moneda, es decir, que los bienes y productos o el valor del dinero del país no pierda valor en el tiempo. ¿Ok? Eso es el primer tema que vamos a abordar. El segundo, y que me encanta porque fue muy oportuna la invitación y el espacio que se abre, porque estamos viviendo algo histórico, de verdad. O sea, estamos viviendo cosas que no se ven hace más de 100 años. De hecho, somos privilegiados por estar, digamos, atravesando por cada una de las cosas que muchas veces parecen una telenovela. O quien discrepa de eso, considerando que la semana pasada Elon Musk, que hacía parte del gobierno, salió a tuitear unas cosas y empezó a generar una confrontación con Trump, que uno no podía creer eso. Y eso tuvo una implicación impresionante en el comportamiento de los mercados. Entonces vamos a hablar de lo que está pasando en el mundo, con todos los comentarios de Trump, ahorita con el tema de la política migratoria, que ha sido mucho más severa y hemos visto en este momento los desórdenes que están pasando en Los Ángeles, en California, la deportación masiva que se está dando a través de este grupo denominado ICE, que es como una policía federal que básicamente se encarga de coger las personas que están de manera ilegal en los Estados Unidos para nuevamente deportarlas a sus países. Pero no me quiero adelantar mucho para no dañarles el cuento, la historia. Y esto pues básicamente Trump lo viene haciendo para generar medidas proteccionistas. ¿Y qué son medidas proteccionistas? Es decir, él lo que quiere es volver a traer la industria a los Estados Unidos y realmente pues comparar la agilidad y la productividad de China versus Estados Unidos en la manufactura es muy difícil. China nos lleva años luz e incluso a los Estados Unidos les lleva años luz en la producción porque son costos baratos y porque ya tienen la máquina muy estandarizada que les permite generar unos volúmenes impresionantes. Ahorita se van a dar cuenta de unos datos bien interesantes, en donde, por ejemplo, China, en este momento las exportaciones son cerca de, o no llegan a ser más del 20%, 15% creo que es, o 10%, no sé, 15-10% a los Estados Unidos. O sea, realmente China en este momento, la dependencia económica que tiene Estados Unidos pues no es tan alta, porque simplemente realocar, es decir, buscar nuevos aliados estratégicos, sobre todo ahorita con el crecimiento que estamos viendo en India o en otros países aledaños, para buscar que le reemplacen esas compras que hoy por hoy está haciendo Estados Unidos. Y por eso hemos visto que nuevamente Trump se sentó a hablar con Xi, que es el presidente de China, para buscar llegar a un acuerdo. Y de hecho, pues ya tuiteó que habían llegado a un acuerdo y no han dado muchos detalles, pero eso ha calmado un poco a los mercados. El tercero es absolutamente los conflictos geopolíticos, y aquí pues por mencionar los más nombrados, que es la guerra Rusia-Ucrania y digamos el conflicto que también hay en este momento en Medio Oriente, que también es importante que lo tengamos en cuenta porque hay cosas que afectan el valor de los commodities. Para aquellas personas que no sepan qué son los commodities, son bienes sin valor agregado. Un ejemplo claro es el petróleo, el gas, la soya, el maíz, el cobre, la plata, el oro, ¿vale? Eso es lo que quiero que entendamos como commodities y vamos a darnos cuenta de por qué todo este conflicto geopolítico nos termina afectando a nosotros. Entonces, empecemos, ¿de acuerdo? Listo. Entonces, el primer tema a tocar, que es en relación con la inflación versus las tasas de interés. Me gusta ser súper visual y súper claro para ir directamente al grano. La línea azul que ustedes pueden apreciar ahí es la inflación de los Estados Unidos desde el año 2016 a la fecha, ¿ok? Y la línea gris que ustedes ven ahí son las tasas de interés de los Estados Unidos desde el 2016.
a la fecha. Ahora, recordemos el concepto que vimos antes, y fue la política monetaria, en donde una de las funciones del Banco Central es controlar la inflación. Es importante tener presente algo, y es que la subida o bajada de tasas, es decir, las medidas de política monetaria, son reactivas y no proactivas. ¿Cómo así, Andrés, que son reactivas y no proactivas? Me refiero a que el Banco Central espera que se dé la inflación para salir a usar la medicina. Se lo voy a poner tal como el ejemplo anterior, ¿cierto? Yo creo que me va a dar fiebre, obvio, pues si uno tiene síntomas puede que sea así, pero quiero es enfatizar en que yo mañana no creo que me voy a enfermar. Si mañana me enfermo, me tomo la medicina, pero yo desde hoy no estoy tomando medicina porque no sé qué va a pasar mañana. Entonces, esto mismo pasa con la Reserva Federal, es reactiva y asimismo el Banco de la República. Miran cómo está la inflación y de acuerdo a cómo está la inflación van desarrollando estas políticas monetarias. Entonces, entendamos dos conceptos muy fáciles. Uno que se llama QE o QT, en inglés QE o QT. Y estos dos conceptos hacen referencia, el QE a una política monetaria expansiva y el QT a una política monetaria contractiva. Es decir, cuando quieren impulsar la economía, cuando quieren que la economía arranque, que fue lo que pasó acá. Acá en el 2020 tuvimos algo llamado COVID y vimos cómo la inflación, que es la línea azul, reacciona primero y se nos va al piso. Entonces muchos dirán, Andrés, pero no es bueno que la inflación se vaya al piso. Y la respuesta es no, porque es que lo que genera inflación es el crecimiento, ¿ok? Entonces tengamos presente que cuando nos encerraron a todos, el comercio y la economía se para por completo y eso lleva a que la inflación se vaya a cero. Entonces la Reserva Federal que dice, hombre, tenemos que hacer algo, no podemos permitir que la gente se muera de hambre, no podemos dejar que la gente no sea productiva, ayudémosle. ¿Y cómo le vamos a ayudar? Disminuyendo el costo de la deuda. Entonces lo que hizo la Reserva Federal, el Banco Central de los Estados Unidos, y asimismo cualquier banco central en el mundo, fue bajar las tasas. En el caso puntual de los Estados Unidos, vimos una bajada de casi el 0 al 0%. Las tasas de interés se ubicaron en 0,25%. Ahora, yo quiero saber algo. ¿Quién hoy en día no usa tarjeta de crédito? Yo creo que todos utilizamos tarjeta de crédito. O quién hoy en día, si quiere comprar un consultorio, en el caso de ustedes como médicos, o quiere comprar su casa, o quiere comprar su carro, no ha utilizado o no va a utilizar la deuda, se apalanca con un banco, es decir, no tengo todo el dinero o no quiero gastarme todo el dinero, voy, pido prestado una entidad financiera que me financie y compro ese activo. Entonces lo que hizo la Fed fue bajar las tasas al punto 25, casi al 0%. Y lo que impulsó fue el consumo nuevamente. Ahora, las estuvo así casi 2 años, del 2020 al 2022. Y adicional, inyectó liquidez, imprimió dinero y lo metió al mercado, digámoslo de alguna manera. Por eso, mucha gente que nosotros conocemos durante pandemia en Estados Unidos, le llegaba un cheque con $2.000, $3.000, uno por persona. Entonces, una casa de 3 personas le llegaban $6.000 por estar en su casa, como el auxilio para el coronavirus. Entonces, si te llegaba a eso, pues empezabas a gastar y otra vez se dinamizaba la economía. Entonces, por eso entendemos que la subida o bajada de tasas hace parte de la política monetaria que tiene un banco central para impulsar o frenar la economía. Aquí también un dato curioso. Este señor que ustedes ven a la izquierda, a mi izquierda, no sé si ustedes lo ven a la izquierda, se llama Jerome Powell. Este señor es el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Cuando este señor habla, que lo hace constantemente durante el mes, los mercados financieros suben o bajan de una manera tremenda. Y cuando les digo tremenda, para que se hagan una idea, es que la volatilidad normal del S&P, pues del Standard Poor's, del Nasdaq, del Dow Jones, puede oscilar entre, frente al cierre al máximo, no más de 1,6%. Y cuando este señor llega a hablar, puede mover el mercado 2, 3%. Es decir, por ahí 4 o 5 desviaciones estándar por encima de lo que usualmente el mercado se está moviendo. Retomando el tema y volviendo a la idea básica que quiero que se lleven el día de hoy, dependiendo de cómo esté la economía, si está muy caliente, y si está muy caliente es porque la inflación está muy alta, van a subir las tasas para frenar. Y si está muy fría,
y la inflación está muy baja, van a bajar las tasas para impulsar, porque el mercado, digamos, que está haciendo una incorporación de las políticas monetarias más o menos adelantándose 12 meses. Es decir, lo que hoy se haga en torno a política monetaria, por lo general se va a ver reflejado en la data en los próximos 12 meses. Entonces, volviendo con la historia, tenemos coronavirus, vemos una caída de la inflación casi al 0%, ¿vale? Y vuelvo y repito, esto no es bueno porque no hay crecimiento económico. Entonces la Reserva Federal dice, tenemos que hacer algo, bajamos las tasas. Entonces la pregunta es, si usted quiere comprar una tasa, dígame por favor, ¿a quién no le gustaría comprar una casa en Estados Unidos que le preste un banco con una tasa de interés del 2% al año? Póngame en uno, ¿quién le gustaría aprovechar una oportunidad de eso? Quiero saberlo. O si ustedes tenían claro de que esta oportunidad se puede llegar a materializar cuando hay bajada de tasas de interés. ¿Qué les quiero decir acá? Haciendo una claridad, esto no es una recomendación técnica o teórica, pero lo que hemos visto es que cuando hay una bajada importante en las tasas de interés, el costo de la deuda es mucho más asequible y por ende ahí es lógico pensar en tomar deuda porque va a ser mucho más barato. Miremos qué sucedió después. Empieza la economía a recuperarse y se calienta a un punto tal que vemos que la inflación alcanzó niveles supremamente altos. Y cuando digo supremamente altos, fue casi del 9.1%. Si no estoy mal, hasta ese punto llegó la inflación en los Estados Unidos. De inmediato, la Fed, ¿qué tuvo que hacer? Tomar medidas dramáticas, subir las tasas de interés, donde pasaron del 0,25 a casi el 6%. 5,50 fue como el punto máximo. Sé que para nosotros en Colombia el 5,50 suena muy poco porque estamos acostumbrados a tasas quizás más altas, pero en Estados Unidos créanme que no. Y es porque el objetivo de inflación de la Reserva Federal es de 2%. Es decir, que la inflación se ubica en el 2%. Esta semana tuvimos datos de inflación y se ubicaron en 2,4%. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Vamos a entender algo, y es que cuando la inflación está alta, los bancos centrales van a orar subiendo las tasas de interés. Cuando la inflación está muy baja, es decir, no hay crecimiento económico, los bancos centrales van a bajar la tasa de interés. Y ahí es interesante pensar en contraer deuda. Ahora, caso contrario, no contraje deuda en este punto, pero se subieron las tasas de interés. Listo, ok. Ahora, tengo excedentes de liquidez, es decir, tengo caja para invertir. Si las tasas de interés están altas, asimismo se transmite al consumidor final. Y es por eso también muy importante que debemos tener monitoreadas las tasas. Y es porque en el momento en el que suban estas tasas, asimismo las tasas de captación de las entidades financieras en el caso de Colombia, reguladas por la Superintendencia Financiera, van a poder ofrecer títulos mucho más atractivos o a tasas mucho más atractivas. No sé si de pronto alguno vio que en el 2022 finales, inicios del 2023, llegamos a ver CDTs al 24%, al 20%, al 18%, ¿sí? Oportunidades que también se pueden capitalizar de acuerdo al ciclo macroeconómico. Hoy en día, ¿cómo estamos? Tenemos una tasa de interés del 4,25, 4,50, es decir, acá estamos en este punto, y tenemos una inflación, como les decía, del 2,4%. Entonces, es muy probable, y ya les voy a mostrar, que durante este resto de año el Banco Central de Estados Unidos baje las tasas, así como lo ha venido haciendo el Banco Central Europeo, el Banco de Canadá, para que entendamos las probabilidades. Esto son probabilidades de acuerdo a algo que se llama el CME, que es el proveedor de información de la Bolsa de Futuros de Chicago, que dice, hay un 39% de que las tasas a fin de año, es decir, en diciembre, en Estados Unidos, bajen y se encuentren entre el 3,75 y el 4%. Y acá tenemos la tabla de probabilidades. No los voy a enredar mucho con la retórica, solo quiero que vean algo, y es que hoy por hoy la tasa está en 4,25, 4,50. Como les mencionaba, sin embargo, lo que estamos observando es que todo el mercado, todos los analistas están esperando una bajada de tasa de interés. Entonces, ténganlo muy presente porque si se llega a dar esta bajada de manera sustancial,
tal como ha pasado en Colombia, que las tasas de intervención o de política monetaria han bajado, va a ser un momento interesante nuevamente para contemplar el endeudamiento. Tengámoslo presente. Aquí simplemente para mencionar, esto es el dot plot, pero no los voy a aburrir por esto. Y me vengo acá diciéndoles, el dato de esta semana se ubicó en 2,4% y el mercado lo celebró. ¿Y lo celebró por qué? Porque estaban esperando un 2,5%. Esto quiere decir que bajó. Andrés, pero es que bajó 0,1%. Eso no es nada. No es nada si uno lo mira simplemente en términos numéricos, pero en términos de exportaciones, importaciones, balance de pagos, realmente es mucho dinero lo que quiere implicar y en el pago de intereses de deuda de Estados Unidos, esto que les estoy contando. ¿De acuerdo? Acá tenemos una gráfica de la inflación core y de la inflación total. Simplemente un dato pues que me gusta estar como mencionando estos bulletcitos porque me parecen muy interesantes, y es que la inflación core, digamos, excluye los rubros de energía y alimento por una simple razón, y es que son los rubros más volátiles que pueden subir o bajar más rápidamente dentro de la inflación. Entonces, por eso hay como inflación core o núcleo y la inflación total. En el caso de la gráfica que les presento acá, la gris es la inflación core o núcleo, que es la que excluye estos dos rubros, y la azulita es la inflación total, es decir, la que los incluye, ¿vale? Entonces, tengámoslo simplemente ahí como en el radar. Pasemos al segundo tema, y es la guerra comercial. Cuando Donald Trump se monta como presidente de los Estados Unidos, él lo había dicho en campaña, y fue muy claro a decir, voy a poner aranceles, porque es que los otros países nos tienen una gran cantidad de aranceles, hablando desde la perspectiva de Estados Unidos, nos tienen muchos aranceles a nosotros y nosotros no a ellos. Yo no sé si se acuerdan de esta foto que pongo en la parte inferior donde Donald Trump aparece con esta tabla en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, en donde empezó el discurso que vamos a crecer y una de las políticas va a ser los aranceles. Listo. Y empezamos con un 67% a China, un 39% a la Unión Europea, un 90% a Vietnam, y ese día el mercado se volvió una nada. No sé si recuerdan, pero fue una semana caótica donde el Standard Poor's, que son los índices americanos que miden las principales 500 compañías de dicho país, o el Dow Jones o el Nasdaq, que son las compañías tecnológicas, empezaron a caer en picada, como si estuviéramos en pandemia, caídas del 25-30%. Eso fue una locura. Cuando Trump sale con esta tabla, empieza todo el mercado de acciones, todo, absolutamente todo, a caer de una manera impresionante. ¿Por qué? Por el temor que genera este tipo de medidas, y digámoslo de una manera tan abrupta, a pesar de que hoy en día ya se han logrado negociaciones y que pues hoy por hoy Canadá tiene unos aranceles del 25%, México el 25%, a China la mayoría se lo bajó al 10% con algunas excepciones, vemos la afectación que ha tenido en el comercio mundial. Y hubo un tweet, no sé si recuerdan, donde el presidente Trump sale a decir, cuando ya el mercado había caído un 25%, it's time to buy, o es hora de comprar. Desde ese día vimos una subida impresionante a hoy de más del 30 o cerca del 30% del Standard Poor's, del Dow Jones, del Nasdaq. Vuelvo y repito, quienes no tengan claros estos conceptos hacen referencia a un grupo de acciones que componen el mercado en la Bolsa de Valores de Nueva York. Listo, eso lo miraremos más adelante cuando tengamos la charla de inversiones, pero por lo pronto me interesa es que sepan qué implicaciones tuvo esto, que se generaron oportunidades, sin duda alguna, porque estabas comprando compañías que en una semana costaban 10 y que ahora estaban costando 7, estabas comprando con un descuento del 30%. Entonces, claro que hay oportunidades, pero es gracias a la correcta lectura de los eventos macroeconómicos, y es lo que vamos a seguir desarrollando acá. Volviendo al tema de la guerra comercial, les voy a contar una historia. Y este artículo muy interesante, dije, se los tengo que traer a todos el día de hoy. Y es que me gustó este titular, porque fue así, Dollar Divorce, o el divorcio del dólar. Y yo, ¿cómo así que el divorcio del dólar? O sea, ¿hay alguien más que está viendo esto? ¿Y qué es lo que sucede? Hay algo que se llaman las reservas de los países. La reserva de los países es básicamente, como lo dice, como ese bolsillo que tienen atrás por si algo extraordinario ocurre, y en donde básicamente guardan platica, van ahorrando. Y por lo general los países lo hacen en oro,
lo hacen en dólares o en monedas más fuertes. En el caso de El Salvador, Bitcoin. Hemos visto que Bukele ha sido muy defensor de la criptomoneda. Entonces, lo que les quiero decir es que las reservas de cada uno de los países está denominada en una serie de activos. Uno de los activos más importantes en donde están denominadas las reservas son los bonos del tesoro. Y básicamente un bono del tesoro, sea en Colombia, que se llaman TES o COLTES, en Estados Unidos, bonos del tesoro, son deuda o es una deuda que el país, en este caso Estados Unidos, emite para adquirir recursos y utilizarlos para su gasto público o para su presupuesto, y en contraprestación le da a alguien un bono. Haga de cuenta que es un prestamista, le da un título a alguien, él recoge la plata para financiar sus actividades como país, y esa persona que, o ese inversionista que pone la plata, le dan unos rendimientos, muy sencillo, ¿vale? ¿Qué sucedió? Los mayores tenedores de bonos en los Estados Unidos, en primer lugar, es Japón. En segundo lugar, es China. Y quiero que miren esto. Estamos hablando de que Japón tiene 1.1 billones de bonos de los Estados Unidos y China tiene 775 mil millones. Quiere decir que entre estos dos países está casi 2 billones de dólares de la deuda de Estados Unidos. Cuando Trump empieza todo este tema de guerra arancelaria, esta gente dice, pero ¿cómo así? Yo soy el que le compro la deuda a este país y este señor va a llegar a impartirme aranceles de esta manera tan agresiva. Muy sencillo, empiezo a vender los bonos, empiezo a sacar los bonos. ¿Y eso qué efecto tuvo dentro del comportamiento del mercado? Ah, bueno, un dato que lo puse ahí porque no quería que se me olvidara, es que en el año 2000 el 70% de las reservas denominadas en bonos del Tesoro de los Estados Unidos eran perdón, el 70% de las reservas de Japón como tal están denominadas en bonos del Tesoro de Estados Unidos. A hoy es del 57.8. Es decir, ha disminuido la exposición a bonos americanos. ¿Y eso qué ha llevado? Que es muy importante y quiero que nos centremos en esta gráfica un momento, a que el dólar a nivel mundial se desvalorice, porque estos países venden dólares y compran la divisa de su propio país, devolviendo esos recursos que ya habían invertido en la economía americana. Esta gráfica que les muestro acá se llama DXY. El DXY es un índice, un indicador que muestra la evolución o el comportamiento del dólar frente a las principales divisas o a los principales pares del mundo. El primero de ellos, el euro, ¿vale? El segundo, el yen japonés, la libra esterlina, la corona sueca, eh, tenemos también el franco suizo, y ya las otras no pesan tanto. Ahí les mencioné las principales. Y hemos visto que el dólar, desde el máximo alcanzado, y quiero aclarar algo, esto no es el dólar frente al peso colombiano, es un índice que mide el dólar a nivel mundial. Como un termómetro, si te preguntan, oye, ¿a cuánto está el dólar en el mundo? Tú puedes decir, mira, en la base 100 ha caído 2.1%, ¿vale? Desde el máximo alcanzado en este año, hemos visto una desvalorización del dólar del 11.17%, y fue por estas medidas proteccionistas de aranceles de Trump, parte de la caída y parte de la liquidación de deuda americana que han tenido los principales tenedores de bonos de los Estados Unidos. Vamos entendiendo la película. Entonces, aquí en Colombia empezamos a ver cómo ese efecto también nos empieza a generar ruido, a pesar de que nos hemos descorrelacionado un poco del mundo por los eventos que ya voy a mencionar y que han generado que el dólar no baje tanto, a pesar de que está en un punto, si lo comparamos de hace un par de meses, pues mucho más bajo. Entonces, habiendo entendido la definición del DXY y el por qué el DXY bajó hasta este punto, podemos darnos cuenta de que las medidas proteccionistas en este momento están debilitando lo que es el comportamiento del dólar a nivel general. Sin embargo, y quiero hacer aquí una aclaración gigantesca, eso no quiere decir que Estados Unidos haya perdido su hegemonía como potencia económica, como líder en desarrollo de tecnología. Para nada. Aquí les traigo una gráfica muy interesante. Esta gráfica nos muestra el comportamiento del Producto Interno Bruto, o por sus siglas en inglés GDP, Gross Domestic Product, desde el año 2020. Y ahí tuvimos
algo muy importante. Recordemos que el dólar es la moneda global por excelencia, ¿listo? Y se los digo por qué. Miren lo que les dije acá. El uso del dólar en transacciones mundiales supera el 50% y cerca del 90% de las transacciones en el mercado mundial de divisas involucran el dólar. Entonces, pensar en que a hoy estos países BRICS que están hablando de que van a quitar el dólar, puede que eso pase, pero en el momento y en los próximos 10 años, esto no va a pasar. Que la mayor, digamos, denominación de deuda de los países está en dólares, sus reservas están en dólares. Entonces, repito, puede pasar, pero no va a ser inmediato. Entonces, cuando llegue información a ustedes o vean tweets o vean diarios financieros que digan el dólar se debilitó, pasó esto con el dólar o las tasas de interés, es muy importante darle doble clic y que de verdad entendamos qué es lo que está sucediendo y no actuar por emociones o por pánico, porque finalmente se han podido dar cuenta que la economía, y me atrevo a decirlo, obviamente guardando las proporciones, es muy parecida a un paciente, es un ser humano. Hay que ir haciéndole el examen, va bien, va mal, ok, si va mal, entonces por este lado me puedo meter, pero no se puede dejar de revisar, porque uno en enero está bien, pero en junio no sabe si va a estar bien, ok. Hay que mantener ese control. Entonces les decía, acá tenemos el comportamiento del Producto Interno Bruto, la barra azul es el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos, la barra gris de la Unión Europea y la barra como roja o vino tinto es de China. En el coronavirus vimos que todos o la mayoría de los países, con excepción de China, tuvo un comportamiento negativo en el PIB, es decir, hubo contracción y por eso los bancos centrales, como les mostré al principio, bajaron las tasas de interés para impulsar la economía. Ahora lo que vemos es que el 2021 acá Estados Unidos mantiene su hegemonía, a pesar de que en el primer cuarto donde se hizo la revisión, Europa tuvo una mayor adaptación y pudo recuperarse en el primer trimestre un poco más rápido. Sin embargo, vemos que en el desarrollo o en la tendencia de los próximos años, claramente Estados Unidos se mantiene como líder, ¿vale? Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Y es que hacia donde vaya el Producto Interno Bruto o el comportamiento de la economía de los Estados Unidos, va el Producto Interno Bruto o la economía de los demás países. Es decir, tenemos una alta correlación de cómo se comporta la economía de los Estados Unidos. Ese es el mensaje básicamente que les quería dar. Pero también escuchamos unas cosas como que todo lo que está pasando está generando mucho ruido. En enero, para que lo tengan claro, la probabilidad de recesión era de un 10%. Hasta hace 20 días, la probabilidad de recesión ya estaba por encima del 70%. Ha disminuido un poco porque pues Trump ha bajado el tono, ha echado para atrás todas estas medidas tan agresivas, pero les quiero mostrar algo, dos daticos, tres daticos importantes acá, listo, unos indicadores claves que quiero que se lleven acá para sus casas, y es que acá tenemos la resta de lo que son los bonos del Tesoro de 10 años, que recordemos que es el mecanismo a través del cual el gobierno de los Estados Unidos se financia, y las tasas de interés de los Estados Unidos. Entonces yo dije, bueno, vamos a hacer algo muy sencillo y es que analicemos qué ha pasado en cada una de las crisis, en la crisis por allá del 89, en la crisis del 2000, en la crisis del 2008, en la crisis del coronavirus y hoy en día. Y hemos visto que cada vez que esta resta se ubica en terreno negativo, vemos recesión. Puede ser fuerte, puede ser más moderada, pero vemos recesión. Ocurrió en el 89, ocurrió en el 2000, ocurrió en el 2007-2008, ocurrió cuando se dio el coronavirus y ahora estamos nuevamente en esto y sale Trump con el tema arancelario. O sea, ese fue el gatillo que disparó todas las alarmas y que nuevamente aumentó las probabilidades de recesión. Y ya les voy a explicar por qué. Y es porque si hay este divorcio del que les mencionaba de Estados Unidos y China, ¿qué va a pasar? Estados Unidos, a pesar de que no es más lo que importa que lo que exporta, sí es muy dependiente para la fabricación y transformación de productos de cosas que importa desde China, ¿de acuerdo? Entonces, si se rompe este matrimonio, las cosas baratas de China ya las va a comprar mucho más cara y ese fenómeno pudiera llegar a generar en el futuro, en el largo plazo, no estoy hablando de en un mes, 2 meses, estoy hablando de los próximos, esto es un view macroeconómico en 5 años. Si esto se llega a materializar, las presiones inflacionarias van a ser nuevamente grandes y eso va a generar nuevamente que el Banco Central tenga que tomar o adoptar medidas de subida de tasas
para contrarrestar. Ahora, miren lo que estamos viendo y vamos enlazando los puntos. En el corto plazo hay expectativas de bajadas de tasa. Entonces es probable que para cuando se den estas bajadas de tasa y eso se traduzca en menores costos de la deuda, sea un momento oportuno para tomar deuda, porque es altamente probable que si se da este proceso inflacionario nuevamente, las tasas las tengan que volver a subir y el costo de la deuda sea mucho más alto. Entonces, pilas, porque cuando esto se dé, quiero que tengamos claro que hay una oportunidad de buscar deuda más barata versus lo que está hoy, para comprar casa, para comprar carro, para invertir en lo que sea, ¿ok? Pero cuando ya veamos si se da efectivamente el proceso inflacionario, prendo ahí la alerta de que puede pasar, el costo de la deuda va a ser mucho mayor. Ahora, les muestro acá el índice de actividad económica, cómo se ha comportado. ¿Qué vemos? En el 2000, cuando vimos una pendiente negativa, es decir, se inclinó, tuvimos recesión. En el 2008, cuando tuvimos una pendiente negativa, se inclinó. Y acá en el 2019, cuando tuvimos pendiente negativa, tuvimos recesión también. Y aquí estamos. Desde el 2023 hemos venido presentando una pendiente negativa. Y Trump, vuelvo y repito, está generando un cóctel de cosas que pueden, digamos, dependiendo del manejo que le dé, o muy agresivas o más suaves. Es decir, la enfermedad o puede pegarnos duro o puede pegarnos suave. Hay que ver cómo sigue el tema de su discurso, si se vuelve más tranquilo, que yo creo que sí le ha tocado bajar al tono sin duda alguna, pero que a veces nuevamente llega y sorprende con algo que genera ruido en la economía. Otra de las cosas es que les quería mostrar el pago de intereses por persona en los Estados Unidos y estamos en máximos históricos, es decir, las personas en este momento están teniendo que sacar gran parte de su ingreso para cumplir el pago de intereses, porque compraron carro, casa, las tarjetas de crédito las tienen copadas. Esto es una muestra de los Estados Unidos y es un indicador que sí genera alerta, ¿ok? Y ya por último, tocarles el tema de los puestos de empleo, donde vemos que en los Estados Unidos, pues a pesar de que el empleo se mantiene saludable, y yo creo que eso es lo que no ha generado que se defina una recesión técnica como tal, eh, no le podemos quitar la lupa, porque si esto por algún motivo vuelve a caer como cayó en las crisis anteriores, en este caso cayó un 44%, 50%, 40 por 34%, y vemos acá nuevamente una caída, ahí sí me preocuparía porque sí creería que sería mucho más probable que se dé la recesión. Ahora, ¿por qué es importante monitorear? Vuelvo y repito, porque esta información nos da poder y es porque hagan de cuenta que estamos en un estadio y si hay una recesión, empezó a temblar en el estadio y podrán salir los que estén al lado de la puerta, porque los demás se van a quedar atrapados. Entonces, por eso es importante estar claros en el panorama macroeconómico para tomar acción y saber navegar estas aguas. El otro punto que les decía era todo en relación con el tema geopolítico. En este caso, la guerra Rusia-Ucrania, pues básicamente se dio por un tema de control territorial y también pues porque Ucrania venía coqueteando de entrar a la OTAN, entonces pues Rusia, Putin no podía permitir que le pusieran misiles en la puerta de la casa, entonces eso generó esa confrontación bélica que hoy en día pues se mantiene. Un dato curioso, Rusia y Ucrania, ¿por qué nos afecta eso a nosotros? Estos dos países son los mayores productores y exportadores de trigo a nivel mundial, para que lo tengan presente. Entonces afecta todo lo que es cereales y todos los derivados que se puedan llegar a sacar de ahí. El otro aspecto que quiero que tengamos acá presente es la guerra del Medio Oriente, que básicamente también es por control territorial. Listo. Y les quise traer aquí una imagencita muy chévere que se llama el Canal de Suez. No sé si lo han escuchado, pero el Canal de Suez ha sido famoso siempre que hay disputa y es porque por este canalcito que ustedes ven aquí en el Mar Rojo, que conecta con el Mar Mediterráneo, se transporta el 10% de la producción mundial de petróleo. Entonces, ustedes se imaginan la renta, la regalía que eso debe generar. Entonces, es importante pues tener presente que todo esto afecta el entorno actual y el comportamiento de cosas que nosotros en el día a día consumimos. Ahora, vamos a hacer un poquito de doble clic en el petróleo porque nos afecta mucho más. Y voy a decir que nos afecta mucho más es porque les voy a dar otro dato. Cerca del 35, 37, 35, 40% de las exportaciones colombianas son referentes a la industria petrolera. Listo, entendiendo eso, les voy a contar esta historia. Resulta
que en el mundo hay una organización que reúne a los principales productores y exportadores que hay. Esta organización se llama OPEP, ¿vale? Es como constituida por 13, 14 países, en donde el principal productor es Arabia Saudita, seguido por Irak, Irán, Emiratos Árabes, Kuwait, Nigeria, Libia, etcétera, ¿vale? Y quiero que nos enfoquemos en Arabia Saudita porque es el que lleva, digámoslo así, la batuta. Es el líder del grupo, del combo, y lo que diga él, les toca hacerlo a los demás, ¿ok? Entonces pasa algo y es que esta gente había reducido su cuota de participación en el mercado, lo que había llevado a que los precios del petróleo se ubicaran de manera pues alta, pero después de que gana Trump, empieza a hablar a Arabia Saudita, a decir que va nuevamente a bombear, a mantener una cuota de mercado alta. Y es por una sencilla razón, y es porque los países no OPEP, que son Estados Unidos, Rusia, Canadá, Brasil, ahí está Colombia, pues obviamente, dijeron, pues a mí no me regula nadie, yo sigo exportando, si me va a pasar 100 barriles, hago 100, si me va a pasar un millón, hago un millón, mientras que Arabia Saudita regula todo, le dice, usted puede hacer tanto, usted puede hacer tanto, usted puede hacer tanto, y ninguno se me sale. ¿Para qué? Para controlar el precio del crudo. Entonces, como ve que esta gente empieza a bombear, dijo, no, pues me van a quitar la participación de mercado, entonces voy a bombear yo también. Hace eso. ¿Qué sucede acto seguido? Vemos cómo es el comportamiento del petróleo WTI empieza a bajar. Entonces, tres cositas importantes. 2020, cuando se dio el COVID, se dio algo llamado contango, no sé si vieron las noticias, pero eso fue que el precio del petróleo incluso se llegó a poner que negativo. Es porque el valor, había tanto almacenamiento en los buques petroleros de petróleo y la gente no estaba consumiendo petróleo, que el precio futuro estaba más caro que el precio spot, es decir, que el barril físico como tal. Eso llevó a que los precios colapsaran de una manera absurda. Ese fenómeno se llamó contango, listo, para su información. Después tuvimos aquí el máximo alcanzado durante el conflicto de Medio Oriente, que fue por allá a mediados de julio del 2023 aproximadamente, y el petróleo pasa de los $68 casi nuevamente a los $100, una subida tremenda que se dio solo por el conflicto bélico, explicado porque ese conflicto no permitía que los buques cargueros pasaran por el canal de Suez para seguir dándole suministro a la demanda mundial, donde el principal consumidor de petróleo en el mundo es China, también lo tengamos como en el radar. Y hoy por hoy pasó lo que yo les decía. Arabia Saudita dice que vuelve a bombear, y esto fue, pues, esta es una gráfica que, qué pena que no se lo dije, es una gráfica que muestra el comportamiento del petróleo. Listo, cada barrita que ustedes ven roja o verde implica un mes, ¿ok? Y si es roja es porque el precio bajó, si es verde es porque el precio subió. Entonces aquí esta barra roja fue cuando nuevamente Arabia dice vamos a bombear y empieza efectivamente a sacar más petróleo al mercado y por ende cuando hay más oferta que demanda el precio baja. Y fue lo que pasó pasando de los 73, $74 hasta casi $55. Pero hemos visto una recuperación, pero Arabia sigue con el objetivo de seguir bombeando en el mercado. Entonces es altamente probable que si ellos mantienen este nivel de oferta y Estados Unidos también mantiene su nivel de oferta, el petróleo pueda llegar a bajar más. Tener con claridad o con certeza cuánto va a bajar más, pues no lo sabemos porque no somos los que estamos en la toma de decisiones de cuánto no vamos a bombear, pero sin duda alguna, si vuelven a escuchar las noticias, se darán cuenta de que es probable que el petróleo se siga desvalorizando y por ende la inflación en Estados Unidos siga cediendo, porque hay dos rubros importantes dentro de la composición inflacionaria en los Estados Unidos, y es el mercado de vivienda o el housing, ¿ok? Y el segundo, los precios de los commodities, el precio de la gasolina. Y si el petróleo baja, pues allá realmente si el petróleo baja, la gasolina allá baja. Entonces, para que lo tengamos presente. Sigamos entonces, pasando ya al contexto local, y lo que es Colombia. Vamos a hablar de tres cositas muy sencillas: inflación, tasa y dólar. Entonces, les mencionaba, una de las funciones del Banco de la República es controlar la inflación y lo hace a través de política monetaria, subida o baja de tasas. En este caso, pues la tasa de política monetaria está en el 9.25, que es esta línea gris que les estoy graficando acá. Tenemos en el diagrama de barras la inflación core, que ya todos sabemos que es la inflación core, que es excluyendo alimentos, que es excluyendo también energía pues, o combustibles, y la inflación total, que son las barras azules.
y hemos visto cómo la inflación ha venido cediendo a la baja y asimismo el Banco de la República ha venido bajando las tasas en vista de que después de que la subió tanto, la inflación empezó a ceder. Hoy en día estamos viendo nuevamente los productos mucho más asequibles, ¿vale? Datos a tener en cuenta importantes. Este mes tuvimos el reporte de variación de inflación. El mes de mayo tuvo una variación del 0,32% y quiero que tengan presente algo. Y es que el rubro que más contribuyó fue el rubro de servicios. ¿Ok? Aquí en la gráfica del lado podemos ver cuál ha sido el comportamiento de acuerdo a los rubros: alimentos, bienes, servicios regulados y la inflación total desde septiembre de 2023, gráficas que tomé directamente de Bancolombia, que fue quien las construyó. Pero miremos lo interesante y es que miren el peso que tienen los servicios dentro de la inflación en Colombia. Es un rubro bastante importante. Entonces, si vemos que los servicios están encareciendo, y bueno, es importante tener claro de que servicios no hace solo apología o acotación a servicios públicos, sino servicios en general, ¿ok? Para que lo tengamos ahí en el radar. Entonces les venía y les quería mostrar esto porque en Colombia vivimos un efecto en los últimos años trayendo el primer ejemplo, valga la redundancia, del mercado. Y había algo que lo vi y dije, también lo quiero traer acá. Y se llama el índice Chocorramo. Y el índice Chocorramo básicamente lo que hace es que es una medida para ver cómo ha evolucionado la inflación a través del tiempo. Aquí, por ejemplo, tenemos en el 2017, no sé si se acuerdan, el Chocorramo costaba 1.200 pesos, ¿ok? Y en ese tiempo el salario mínimo era de 737.717 pesos. Es decir, que con el salario mínimo, si somos amantes del chocorramo y nos lo gastamos todo en chocorramo, nos da para comprar 614 chocorramos. Pero en el 2025, el chocorramo en tienda ya vale 2.700 y el salario mínimo está en 1.423.500. Es decir, nos alcanza para 527 chocorramos. A pesar de que el dinero ha aumentado, ¿ok? Ahí lo podemos observar de 2017 a 2025, de que el salario mínimo ha aumentado un 93%, el aumento de precios del chocorramo fue mucho mayor, ya que subió un 125%. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué les quiero mostrar? Y es que si no tomamos medidas o acciones para proteger nuestros ingresos, a pesar de que ganemos más, el poder adquisitivo, si uno no sube el poder adquisitivo en la misma medida que sube el costo de los productos, vas a terminar, digamos, en déficit. En este caso, vemos que hace 8 años, en términos, bueno, sí, hace 8 años, en términos reales de la unidad de referencia, se puede comprar 14% menos de lo que se podía. ¿Ok? Entonces es un ejemplo que les quería traer para que entendiéramos que es muy importante tener esa cobertura ante la inflación, ante los choques externos, porque si nos quedamos con el dinero quieto, la inflación se lo va a comer. ¿Ok? ¿Cómo así que se lo va a comer? Y es que si yo no muevo la plata, por lo menos para que rente lo que renta la inflación, es como si la plata se te desvalorizara en el tiempo. Es por eso que hay que buscar activos que te permitan sortear eso. ¿Y cómo vamos a elegir esos activos? De acuerdo al ciclo económico, que estamos en un momento donde voy a decir algo, donde la inflación está muy bajita y el Banco Central bajó la tasa para dinamizar. Perfecto. Podemos contemplar activos de renta variable, porque quiere decir que las empresas van a tener buenos resultados a futuro, porque el costo de la deuda va a ser menor. Ah, ok, no compré, o puedo endeudarme y comprar propiedad raíz barato, por ejemplo. En, o que ya subió las tasas de interés. ¿Qué puedo hacer? Buscar títulos de renta fija, ¿ok? Buscar bonos, pero no estaría pensando en comprar acciones, porque comprar acciones cuando las tasas están muy altas quiere decir que el costo de la deuda de las compañías también se va a encarecer y no van a presentar unos resultados financieros atractivos. Entonces, en ese orden de ideas y pasando nuevamente en la evolución de lo que hemos visto de Colombia, les quería comentar algo que nos viene generando demasiado ruido
y es en relación a la regla fiscal. Y quiero que entiendan este concepto. La regla fiscal, a que cuenta, es el presupuesto que tenemos. ¿Listo? Es el presupuesto que Colombia tiene como país. Y desde el 2011 que se definió pues, la regla fiscal, busca generar estabilidad y confianza en los inversionistas, no solo nacionales, sino extranjeros. ¿Y qué pasó esta semana? El CONFES, que como les decía es el Consejo Superior de la Regla Fiscal, activó algo que se llama cláusula de escape. Y esa cláusula de escape básicamente lo que dice es que se suspende la regla fiscal por hasta 3 años, ¿ok? ¿Y eso qué llevó? A que el dólar ese día se devaluara. Bueno, eso salió en la tarde, el dólar cotiza desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, se devaluara el peso colombiano un 1,45%. ¿Y por qué pasó este fenómeno? Y es porque cuando nosotros tenemos un límite de gasto y no lo volamos, y es decir, nos volamos el cupo de la tarjeta de crédito y seguimos gastando, 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 y yo ya no tengo plata, y si voy y le pido plata prestada a un amigo que sabe que ya me volé todos los cupos de la tarjeta de crédito, me va a decir, hombre, vos estás muy endeudado, yo te presto, pero te presto más caro porque es que el riesgo de impago es bastante alto. Y eso mismo está sucediendo en Colombia, en donde se espera o se habla de que el déficit fiscal pueda llegar a ser por encima del 7,5% del Producto Interno Bruto al no cumplir esta regla fiscal. Y para aquellos que todavía no me han logrado entender muy bien, es que nos volamos el presupuesto. Y como estamos tan endeudados, nos va a tocar generar más deuda para pagar los compromisos financieros de todos los acreedores que nosotros tenemos. ¿Y qué pasa? Hay unas agencias que se llaman agencias calificadoras que básicamente hacen un estudio muy exhaustivo de lo que pasa en la economía de cada uno de los países y les asigna unas calificaciones. Si usted está manejando muy bien sus finanzas, le da la mejor calificación, pero si las está manejando mal, le da la peor calificación. Oh, sorpresa, Colombia en este momento no tiene grado de inversión y es muy probable que con esta decisión del gobierno de generar la suspensión de la regla fiscal, vamos a ver una bajada de calificación. Creo que estamos en W más y vamos a pasar a W menos. Andrés, ¿eso qué significa? Que los inversionistas van a sacar su dinero del país y el único mecanismo que tienen para sacar su dinero del país es a través de dólar. Y es por eso, permítame un segundo, ya me vuelvo a esta diapositiva, es que el dólar ese día se subió durísimo, se subió 1,45, pasando de 4.130 a 4.216, creo que fue el máximo. Entonces el mercado está muy nervioso, como les digo, el dólar es como la olla de presión, la olla de escape, que si esta política se sigue manteniendo, más toda la situación o toda la problemática que hemos visto en el país desafortunadamente, esto va a ser una válvula de escape que genere que se pueda llegar a apreciar mucho más rápido. Y se los quiero mostrar aquí, dos cositas. La primera de ellas, acá tenemos una gráfica que muestra los credit default swap. En español, ¿eso qué es? Es básicamente un indicador que muestra qué tan probable o no es que alguien pague o no pague. Entre más alto esté el indicador, es decir, está riesgoso, pilas con eso. Adivinen en Colombia cuál es, el blanco. O sea, en este momento nuestros credit default swap frente a la región, y estoy comparando Brasil, Chile, Perú, México, estamos por encima. Es decir, la percepción de riesgo que tienen los inversionistas en el mundo de Colombia es la más alta de la región, por lo que está sucediendo. Uno. Dos, esto aquí ha llevado a que los tesoros de Colombia o los coltés también aumenten en tasa. ¿Qué es esto? Es decir, al gobierno colombiano le toca sacar plata, miren cómo se ha venido valorizando, estos son los diferentes vencimientos, vencimientos a 2 años, 5 años, 10 años y 15 años. Entonces, algo que le costaba antes el 6 ya le cuesta el 9. O sea, que le toca pagar más interés al gobierno colombiano. Y es ahí donde se aumenta el déficit. Porque si ya tiene una deuda que va fluctuando a través del tiempo, este tipo de políticas y de medidas hace que la deuda se encarezca. Entonces, esto hace que los inversionistas estén reclamando más prima. Es decir, hombre, yo le presto al gobierno colombiano, pero como no van a cumplir la regla fiscal, yo ya no les presto al 10, les presto al 13, les presto al 15. Entonces, imagínense, hoy por hoy uno puede llegar a comprar títulos del gobierno colombiano a un 13%.
una tasa del 13% donde el pagador es el gobierno colombiano, para que lo tengan presente. Esto, si sigue subiendo, también genera oportunidad, porque son tasas de colocación, perdón, de captación bastante altas, que no veíamos desde el pico de la pandemia. Miren por acá donde alcanzamos el pico del coronavirus y ya estamos llegando ahí. Entonces, nuevamente vamos a ver que el mercado va a seguir una prima de riesgo mucho más alta por invertir en los títulos colombianos. Ok, creo que vamos súper bien hasta ahí. Hablamos del dólar, hablamos de las tasas. Les quería comentar entonces, este es un comportamiento del dólar en el largo plazo. Tengo una gráfica desde el 2015 a la fecha y en donde hemos visto un comportamiento claramente de devaluación del peso colombiano. Aquí hacen un ejercicio muy sencillo y simplemente viendo si el dólar llegara al tope de este canal, que es donde lo tocó en 2015, donde lo tocó en 2000, esto fue 2018, 2016, y donde lo tocó en 2022, si el dólar vuelve a este techo, el dólar pudiera llegar a cotizar en los 5.200 pesos. ¿Suena loco? No, no suena loco y es por todo lo que estamos viendo. No estoy diciendo y quiero ser enfático acá, no es una recomendación de inversión, simplemente les estoy mostrando un panorama que se puede llegar a materializar considerando todas las variables que acabamos de tocar. Vale, entonces, en ese orden de idea, cómo todo lo que les acabo de mencionar nos afecta a nosotros. Y aquí vengo ya con los puntos claves para ir cerrando. No quiero que se me duerman acá, que seamos bien activos. Y es que tasas altas, créditos caros, inflación alta, el dinero vale menos. Pero ya sabemos que cuando las tasas estén altas, podemos llegar a buscar opciones de inversión en renta fija. Pero entonces, ¿por qué hay inflación? ¿Qué es lo que sucede? Hay varias razones, pero va a ser dos puntuales que les quiero mencionar. La primera, políticas monetarias expansivas, que ya sabemos que es que los bancos o bajen las tasas mucho o que en el caso compren bonos, correcto, para darle liquidez al mercado o inyección de liquidez a M2, que es el dinero en poder o en circulación del público en general. Y que tenemos déficit en la balanza comercial. ¿Qué quiere decir eso, Andrés? Que es más lo que importamos que lo que exportamos. Suena muy chévere que vamos a mandar aguacate, café, pero es más lo que necesitamos nosotros traer a Colombia que lo que nosotros mandamos, ¿ok? Entonces, ese déficit también genera presiones inflacionarias, ¿ok? Porque recordemos que nosotros lo que más exportamos es petróleo, un commodity, no es un bien ni siquiera transformado. Entonces, la renta petrolera, si los precios del petróleo se caen, acá debería el dólar subir. Es decir, que bajo la tesis que ahorita estábamos hablando de que si Arabia Saudita y todos los países OPEC siguen bombeando y el petróleo se va, no sé, $10 abajo, $20 abajo, aquí el tipo de cambio debería subir, también para que lo tengamos presente. Ya para ir cerrando, quiero que nos quedemos con estas ideitas claves. Primero, la economía es como el clima. Nos afecta, lo entendamos o no lo entendamos. Segundo, no necesitamos ser economistas para tomar buenas decisiones. Tercero, preparémonos y no reaccionemos tarde. ¿Ok? Y aquí los invito a tomar una actitud muy reflexiva para seguirnos educando, seguir asistiendo a todos estos webinars, al webinar que hemos venido dándolo con Cataliza Hub, con Comedia Claramente, para que sigamos, no solo por la certificación, que es muy chévere tenerla, sino también para que sigamos creciendo e instruyéndonos, ahorrando, planificando e invirtiendo. Pero bueno, para ver qué tanto estuvimos conectados con el tema, que de verdad espero se lo hayan disfrutado mucho. Esto es un abrebocas porque este mundo de la macroeconomía es gigantesco, pero quise traer y compilar lo más importante, darle los key points, los highlights más importantes. Les quiero hacer cuatro preguntitas rápido y los invito a todos a participar. No tengan miedo, aquí pues la idea es que sea muy constructivo el espacio, ¿ok? La primera pregunta que les quiero hacer es, si las tasas están altas en comparación con su promedio histórico, ¿qué instrumento es atractivo para la inversión? Acuérdense, tasas altas. A, las acciones. B, los CDTs. C, los commodities. O D, ninguna de las anteriores. Ah, no, excelente. B, súper. Los datos súper conectados. Ok, B, D, C, B.
Ok, ok, hay gente que dice que la D, ninguna de las anteriores, otros que dicen que los commodities. Ok, ok. Les voy a contar algo. Aquí, la respuesta más acertada, y quiero decir la más acertada por algo, serían los títulos de renta fija. Sin embargo, cuando hay procesos hiperinflacionarios, los commodities son los que mejor comportamiento tienen. Así que la respuesta, vuelvo y repito, los CDTs o la renta fija va a ser la más adecuada, pero los commodities implica, digamos, mayor riesgo, a pesar de que también se pueden ver beneficiados por presiones inflacionarias. Entonces, los que contestaron B o C están en lo correcto. Ahora, vamos con la siguiente pregunta. Si yo tengo un CDT que paga el 9% al año y la inflación es del 10%, ¿cuál es la ganancia real? A, me gano un 1%. B, no hay ganancia. C, pierdo un 1%. D, pierdo un 2%. Voten ahora. C, B, C. C, C, B. Ok, ok. Veo que estamos entre estas dos. C, ok, ok. Entre la B y la C, perfecto. ¿Cuál es la respuesta correcta, apreciados? La respuesta correcta es la opción C. Perdemos, en teoría, el 1%, a pesar de que no hay ganancia. ¿Ok? Por eso les decía cuál es la ganancia real. No hay ganancia, pero mirándolo desde un marco teórico, el dinero tendría una pérdida del valor adquisitivo. ¿Ok? Así que la respuesta sería, vamos para esta siguiente. Si tenemos parados en el contexto de Colombia, si en Colombia yo tengo 10 millones de pesos a un año con una inflación del 5,5, perdón, si tengo 10 millones de pesos a un año con inflación del 5,5 y no hago nada, o sea, me quedo quietecito, dejo el dinero debajo del colchón, ok, ¿qué pasaría? Se valoriza 1 millón de pesos, B, no se desvaloriza, perdón, A, se desvaloriza 1 millón de pesos, B, no se desvaloriza, C, se desvaloriza 550.000 pesos o D, se desvaloriza 50.000 pesos. C, 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 D, ok, ok. Listo. Entonces, la respuesta a esta pregunta es una operación matemática simple. Si la inflación fue de 5,5 y yo no hice nada con la plata, yo solo cojo 10 millones de pesos y los multiplico por el 5,5%, ¿ok? Que sería la inflación. En este caso, me da un valor de 550.000 pesos. Quiere decir esto que si yo no hago nada con esos 10 millones de pesos, lo que va a suceder es que mi dinero, en teoría, se desvaloriza 550.000 pesos. Lo que da la opción correcta es la C. ¿Listo? La pérdida es proporcional al capital sobre un valor base de 10 millones de pesos. Y la última pregunta, si la inflación, no, esta está más carnuda, así que ojo pues, esto no había un médico, amigo y cliente que no me la haya contestado correctamente, así que no se sientan presionados, tranquilos. Si la inflación aumenta, primero, y el Banco Central decide subir la tasa de interés, ¿qué efecto se espera en el precio del dólar? Esta está carnuda. La inflación Analice. aumenta La inflación aumenta, y la tasa de interés. parados en Colombia. El Banco Central aumenta la tasa de interés también para contrarrestar la inflación. No Pues estoy eso significa poniendo que pasó X, Y, Z, sino estamos en este escenario. Listo. La inflación aumenta, el Banco Central aumenta las tasas. ¿Qué debería pasar con el precio del dólar? A, el peso se debilita, es decir, el dólar se fortalece. B, el peso se fortalece, es decir, el dólar se debilita. Cuando digo el peso se debilita, para que me entiendan, es que el dólar sube. Cuando digo el peso se fortalece, es que el dólar baja. C, no pasa nada. O D, se mantiene estable. Aquí hay varias. A, B, C. No, no les falta. Me han dicho de todo. Pero así me gusta, o sea, arriesgados. Vamos con toda. Ok, ok. Bueno, la respuesta correcta es la opción B. Y la opción B dice que el peso se fortalece, es decir,
el dólar baja. ¿Por qué? Vuelvo y digo, en un escenario plano donde no pasa nada, si hay inflación, si el Banco de la República sube las tasas, ¿ok? ¿Qué es lo que estamos viendo acá? No estoy hablando de que hay una sensación de riesgo, absolutamente nada, simplemente inflación. Contrario a lo que expliqué, que hay una percepción de riesgo y por eso estamos viendo los credit default swap subiendo, que es por la regla fiscal. Si vemos que el banco sube las tasas, para un inversionista extranjero invertirse a una tasa aquí en Colombia es mucho más atractivo porque pues está mucho más alta. Entonces trae los dólares para invertirse y en ese orden de ideas, como monetiza, como trae divisas, debería haber más oferta de dólares y por ende el dólar se debilita y el peso se fortalece. Entonces por eso es que la opción correcta es la B. Habiendo explicado esta última pregunta, que espero que hayan disfrutado, vamos a abrir el panel para la opción de Q&A o preguntas y respuestas. Y los invito a que escaneen esta imagen donde les doy una breve hoja resumen con los indicadores macroeconómicos, cómo están al día de hoy, y una interpretación que me parece muy válida para que se lleven todos para su casa. Así que con el celular lo pueden escanear. Y ya, Paola, pues te doy la palabra a ti para que abramos esa parte de Q&A. Claro que sí, por acá tenemos algunas preguntas. ¿Cuáles son las principales políticas económicas que los gobiernos están implementando para enfrentar la inflación? Perfecto. Vamos a hablar de dos puntualmente. La primera de ellas, y voy a hablar en general, no me voy a concentrar en Estados Unidos, sino que voy a hablar de manera global, es la intervención a través de la subida de tasas. Cuando los bancos centrales suben las tasas, de inmediato el costo de la deuda es mayor y por ende se espera que a futuro la inflación disminuya, que fue el fenómeno que vimos después de coronavirus y que le mostraba a ustedes que pasó en los Estados Unidos cuando la Reserva Federal subió las tasas de manera dramática, casi al 5,50, o ahí estuvo, y la inflación llegó al 9,1 y mantuvo las tasas altas y la inflación empezó a ceder. Primer mecanismo de intervención directa. Segundo, a través de la compra y venta de bonos, es decir, a través de la inyección directa de liquidez en lo que es la masa monetaria. Entonces, en palabras sencillas, es que si en este caso se quiere controlar la inflación, ¿qué debe hacer el Banco Central? Debe recoger la liquidez. ¿Y cómo puede recoger la liquidez? A través de la venta de bonos. Porque si el Banco Central vende bonos, te entrega a ti un papel y te recoge la liquidez. Es decir, hay menos dinero circulante en la economía y por eso también se puede ver ayudado a que la inflación disminuya, porque ya vas a estar invertido y no vas a tener el dinero o el recurso para seguir gastando y generar que los precios suban. ¿Cómo afectan los controles de precios y salarios a la economía en el largo plazo? Ok, esa pregunta la siento un poco abierta, pero voy a tratar de responderla desde lo que yo entendí, de cómo afectan los controles económicos en el largo plazo, y es que dependiendo particularmente de la realidad económica de cada uno de los países, pero digamos, si el Banco Central logra mantener la meta o el rango de inflación, vuelvo y repito, en Colombia está 3-4% más o menos un punto porcentual, y el salario mínimo no logra, en este caso vuelvo y digo hablando de Colombia, avanzar por encima de la inflación, sea la pérdida del poder adquisitivo. Ahora, el cálculo de la inflación es de una manera muy transversal de la economía porque hemos visto que rubros particulares, alimentos, diversión, ocio, realmente han tenido un comportamiento mucho más inflacionario. De hecho, en este último informe de reporte salió que la actividad hotelera, hablando en el caso particular de Medellín, tuvo un 9% de crecimiento, o sea, súper alta, aporta demasiado, o sea, lo que es servicio. Entonces, el control sin duda afecta mucho, sin duda afecta mucho, pero dependiendo en el contexto en el que nos encontremos. Y ya para finalizar esa pregunta es, si el órgano de control monetario, Banco Central, no logra que los salarios aumenten en mayor proporción que la inflación, estamos perdiendo poder adquisitivo. ¿Qué factores determinan el crecimiento económico de un país en el contexto actual?
Ok, muy buena pregunta. Depende del país, ¿ok? Entonces, primero, sin duda alguna, es de las garantías que haya para que la inversión extranjera e interna puedan seguir desarrollando la industria de servicios y la industria de manufactura, donde se reúne, o me atrevo a decir que se reúne, el núcleo productivo, además de generar confianza a la fuerza que consume, pero que es, digamos, el consumidor final, que le permita, con las expectativas que hay de que el país va a crecer, de que los salarios van a crecer, de que se va a dar buen empleo, puedan llegar a decirles tranquilos, gasten de una manera moderada, porque pues, las políticas monetarias están bien, pero gasten y no dejemos que la economía se enfríe. ¿Cómo afectan las tasas de interés a la inversión y al empleo? Perfecto. Entonces, las tasas de interés, desde un punto de vista de la inversión, y voy a hablar de los títulos de renta fija. Primero, identificando la oportunidad. Si las tasas están altas, puede ser interesante buscar compra de activos o títulos de renta fija. Si tú compras un activo de renta fija a una muy buena tasa, para que sepan, desde un punto de vista real, eso es mal llamado renta fija porque fluctúa. Si tú compras un título de renta fija, voy a poner un ejemplo al 20% y las tasas ya bajan y están las tasas de captación al 5%, tu título tuvo una valorización implícita porque el precio de los títulos es inverso a las tasas. Me explico. Si las tasas lo compraste el título al 20% y las tasas bajaron, el precio de tu título en el mercado secundario, si quisieras hoy por hoy salir a negociar, te van a pagar más plata porque ya las tasas están más abajo. Entonces, responder la primera pregunta, frente a la inversión, es así, así las afectarían. Y frente al empleo, muy sencillo, y es porque a medida que las tasas aumentan o el costo de la deuda está alto, la mayoría de empresas, no solo colombianas, sino del mundo, se apalancan en la banca para el desarrollo del core business, es decir, de sus operaciones. Entonces, si tú como empresario tienes una empresa manufacturera que hace zapatos y estás endeudado con el banco, va a decir algo, 1.000 millones de pesos, y en este momento las tasas están altas y tienes 10 empleados, pero la gente no está comprando zapatos, ¿tú qué haces? Desafortunadamente, tengo que empezar a despedir gente. Despides gente, entonces aumenta la tasa de desempleo, porque no, como el coste de la deuda está alto, la gente no está consumiendo, sino los bienes básicos o primordiales, digámoslo, para la vida. Esa es la explicación a las dos preguntas, pues a los dos rubros. ¿Qué papel juegan los grandes fondos de inversión como Vanguard Group, BlackRock, en la fluctuación de las tasas de interés y los movimientos en la bolsa de valores de todos los países? Perfecto. Entonces, tengamos claro algo aquí todos. Vanguard y BlackRock son dos administradores de ETFs, son dos casas de ETFs de las más importantes del mundo, y me atrevo a decir desde mi punto de vista de experiencia, BlackRock, la más importante del mundo, en donde voy a explicar algo rápidamente. Los ETFs son una canasta de activos que reflejan el comportamiento de un sector específico de la economía, sea el tecnológico, el textil, manufacturero, el real estate, o cualquiera en particular, ¿ok? Entonces, entendamos que estos proveedores de estas casas de ETF lo que hacen es que te arman esa canasta y te la convierten en una unidad de activo negociable. Entonces, ellos como tal no influyen en el comportamiento de la economía, sino que más bien cogen, voy a poner un ejemplo, quiero tener exposición a todo Latinoamérica, entonces compro el índice que refleja el comportamiento de las acciones colombianas, mexicanas, chilenas, ecuatorianas, todo eso lo reúno y armo un ETF y se lo vendo, ¿cierto? Y como yo soy el que lo armo y yo me llamo BlackRock, pues no tengo una injerencia como tal en el comportamiento de ese ETF y por ende no en la economía, sino que brindo el vehículo para que los inversionistas se puedan, digamos, indexar o adherir a la exposición que quieren obtener de acuerdo al sector que quieren tener dentro de su portafolio. Así hacen las casas de ETFs esto. Entonces la respuesta ahí es realmente no influye en el comportamiento de la economía porque ellos son, digamos, prestadores de un servicio y es agrupar los activos para construir esa canasta y que el inversionista finalmente elija en qué se invierte. Entonces, ¿qué movería la economía? El inversionista final. Si tiene mucho dinero y se va a comprar, no sé, voy a hablar aquí, un billion en un ETF de BlackRock de una economía como Colombia, por ejemplo, el Ecolcap, que tiene un promedio de negociación, no sé, de menos de 200 millones de pesos diarios,
y vas a entrar con $1 billón, pues claramente vas a subir toda la cotización de las acciones. Entonces, tenlo presente que es el inversionista final quien puede llegar a mover de acuerdo al volumen que invierte. ¿De qué manera la economía digital y las criptomonedas están cambiando los modelos macroeconómicos tradicionales? Primero que todo, en la optimización de costos, ¿ok? Porque todo el tema, digamos, de autoservicio está abaratando los costos asociados y vemos claramente el ejemplo de Nubank, Banco Digital de Colombia, cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York y la está rompiendo, la verdad es que la está rompiendo. Y en el tema de criptomonedas es la descentralización y también, no sé si la palabra es así, abaratamiento de costos, donde ya las transacciones, sea digamos, anteriormente para hacer un pago en dólares a través vía de SWIFT o una transferencia internacional, pues pasan de valer X cantidad a menos de una quinta parte. Entonces yo creo que la banca tradicional sí debe, y de hecho lo está haciendo, adaptarse a estas nuevas tecnologías y lo hemos visto a través del desarrollo de aplicaciones, hablando de los bancos locales, y a través de la adoptación también de activos criptográficos para mejorar sus procesos. Entonces, sin duda, es algo que apenas está empezando y que va a revolucionar la industria en los próximos 10 años, me atrevo a decir. ¿Es el momento de invertir en propiedad raíz? Depende. Listo. Primero, yo te voy a hablar desde un punto de vista de apalancamiento, porque no soy experto en real estate, sin embargo, le hago seguimiento al comportamiento del mercado inmobiliario en los Estados Unidos. En Colombia, tengo que ser honesto, muy poco, porque pues allá la dinámica es mucho más alta, entonces me he concentrado en ese mercado. Partiendo de un punto de vista de tasas de interés, no. No, porque si hay expectativas de que las tasas bajen y también puede pasar el mismo fenómeno en Colombia, el costo de la deuda va a ser más barato. Es decir, pudieron invertir en este momento con la expectativa de hacer una eventual compra de cartera y refinanciar el crédito mucho más económico y te permita generar un mayor flujo de caja. Ahora, el mercado de vivienda en Estados Unidos, y estaba revisando datos, esto no es una opinión personal, y he leído a varios autores que hablan de que están altos y sobre todo la migración que se dio en el estado de la Florida, porque todos los millonarios que vivían en Nueva York se bajaron, llevó a que los precios de las casas en los últimos 5 años casi que alcanzaron 100% de valorización y ya nuevamente estamos viendo que los precios están retornando un poco más a su media para que lo tengamos presente. Entonces, la respuesta es, habría que mirar el caso particular, el sector, muchas variables, pero desde un tema de apalancamiento no es el momento más atractivo pensando en contraer deuda, a menos de que tengas el flujo de caja y en el futuro estés pensando en refinanciar la deuda. En ese orden de ideas, la política monetaria que se tomó hace pocos días es buena a futuro o nos perjudica, dado que los bonos serán más caros. Muy buena anotación esa. ¿Qué es lo que sucede? En el caso de los Estados Unidos, hemos visto una divergencia en el tema de decisión de política monetaria y de los bonos, y es porque a raíz del tema de la guerra comercial, no sé si han visto, pero digamos, uno de los activos refugios, safe havens, como se conocen los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, empezó a subir en tasa, es decir, el precio se empezó a desvalorizar, cuando lo normal que debería ser el bono del Tesoro es desvalorizarse por la demanda tan alta. Incluso Moody's sacó un artículo hace un par de días hablando sobre la posibilidad de la baja de calificación de la deuda soberana en los Estados Unidos. Y eso generó también que las tasas subieran, es decir, que la prima de riesgo o la percepción de riesgo, incluso en los Estados Unidos, aumentara. Entonces, hoy por hoy hemos perdido la descorrelación en Estados Unidos. En el caso de Colombia, por el tema de la regla fiscal, y eso no es política monetaria, eso es política fiscal, que estamos en ese estado de excepción, va a hacer o está haciendo que los bonos del Tesoro colombiano aumenten en tasa, como se los mostré hace un par de diapositivas, y que el coste de la deuda para Colombia sea mucho más alto. Entonces, así estén bajando las tasas, porque también les mostré que el Banco de la República venía con unas tasas en decrecimiento que hoy están al 9,25, observamos que los bonos del Tesoro colombiano o las tasas de los tesoros colombianos sí siguen subiendo. Así que se está perdiendo la correlación, pero es por este tema puntual de la percepción de riesgo que esto implica.
de los credit default swap, de que estamos endeudándonos más de lo que podemos. Un ciudadano del común puede invertir en TES. Un ciudadano del común puede invertir en TES. Hay dos maneras de hacerlo. La primera, a través de un fondo de inversión colectiva que tenga exposición a TES, que muchos intermediarios del mercado de valores lo tienen. O dos, comprarlo directamente a través de un intermediario del mercado de valores. Que es importante, el size o el monto mínimo son, si quieres comprar el test para ti solo, 500 millones de pesos vale. Pero si lo quieres comprar en un fondo colectivo, que es como que tú hagas un aporte y ese aporte te permite usufructuarte de los rendimientos del fondo, dependiendo de la política o el monto mínimo del fondo, puede variar desde el millón de pesos o hasta los 500.000 pesos, creo. Pero ya si quieres un test solo para ti solito, que te diga el gobierno de Colombia le debe a este señor, son 500 millones de pesos. Aunque hoy por hoy con esas tasas los precios están abajo. Entonces digamos que no giras 500, giras, voy a decir algo, 450. Y te quedas 10 años, te dan los 500 y te quedas invertido en 12%. ¿Crees que la no aprobación de ley de financiamiento por parte del Congreso de la República fue un saboteo hablando de temas económicos, obligando al gobierno a saltarse de la regla fiscal para financiar el país? ¿O cuál no favorece al país? En lo personal no creo que haya sido un saboteo. Creo en la rama legislativa de Colombia y me parece que estos entes de control que actúan como barrera a las decisiones presidenciales, y no estoy hablando de derecha o izquierda, son necesarias para definir políticas fiscales acordes a la realidad económica, ¿ok? Entonces, en ese orden de ideas, creo que muy seguramente todo lo que se incluía en esta reforma no era lo suficientemente atractivo de acuerdo a la realidad financiera del país y lo estamos viendo porque no entiendo cuál sería el objetivo de buscar el estado de excepción de la regla fiscal considerando que el daño realmente es mucho. Y vuelvo y repito, eso puede hacer que el dólar se dispare duro y como somos más importadores que exportadores, eso genere presiones inflacionarias y al Banco de la República nuevamente le toque subir las tasas de interés. Entonces, no creo que sea un sabotaje, no tendría sentido, pues, desde un punto de vista realmente, pues, como técnico. Queda claro que los médicos año a año, en vez de ganar más, ganamos cada vez menos. ¿Cuánto debería ser el ajuste año a año mínimo que deberíamos tener? El IPC por lo menos, tasa de inflación. Ok, muy buena pregunta. Para no perder capacidad adquisitiva en el tiempo, deberías generar un aumento de por lo menos el IPC. Pero vuelvo y repito, soy consciente porque vivo en Colombia de que si el IPC es del 5%, hay productos y servicios que no suben el 5%, que me suben el 20, el 30%. Entonces, es dependiendo de tu estilo de vida que debes analizar, es que si lo que tú consumes, la ida a tus restaurantes, no sé, el cambio de carro o el colegio de tus hijos sube más, pues hay que buscar mayores ingresos. Es importante eso, pues. Entonces habría que sentar a analizar el caso particular, pero mínimamente para no perder poder adquisitivo de manera general, porque recordemos que es un corte transversal el IPC, no es que solo colegios de los niños, no es que solo gasolina, no, son varios rubros y por eso te digo, hay que mirar el caso particular, pero por lo menos llévate la idea de que debe subir el IPC para no perder poder adquisitivo. ¿En qué tipo de activos sería recomendable invertir en tiempo de crisis? Es decir, ¿cuáles serían los activos refugio para tratar de mantener el poder adquisitivo del inversionista? ¿Qué pasa primero en un tiempo de crisis? Y es que tenemos un sell-off o una venta masiva del mercado accionario. La gente está temerosa de comprar activos de riesgo. Entonces, acciones no debería tenerlo ni contemplado, por lo menos hasta que el Banco Central bajara las tasas muchísimo y ver dentro de eso qué activos pueden tener mayor crecimiento exponencial en el tiempo. Entonces, habría que hacer un análisis particular en ese punto. Dos, mirar activos de renta fija con vencimientos muy cortos, ya que no te va a dar volatilidad dentro del portafolio. Quiere decir esto que a pesar de que las tasas no sean tan atractivas, porque estamos invirtiendo en el corto plazo, entre más largo inviertas en renta fija, mayor en teoría es la tasa de retorno, pero como no sabemos cuál es la certidumbre, qué va a pasar en 5 años, qué va a pasar en 10 años,
La recomendación en esos casos es disminuir la duración, hablando en términos muy generales. No invertirte pensando de que no, es que me está dando el 10 pero me tengo que quedar 10 años ahí. Este me está dando el 4 el 5 pero me tengo que quedar un año, va a tener menos fluctuación. Entonces sería evaluar títulos de renta fija, sería también evaluar la posibilidad de dinero literalmente en efectivo, porque muchas veces puede ser mucho más sensato quedarse en piedra y no dejar que el dinero se desvalorice o que tenga fluctuación. Y serían esas dos las cosas, porque miren lo que estamos viendo en este momento. Los títulos del Tesoro americano y los títulos del Tesoro colombiano han venido subiendo. Es decir, que quien compró hace un mes a hoy está perdiendo plata, a pesar de ser renta fija. Colombia necesita la reforma laboral para mejorar los salarios. Pero salarios, eh, yo creo que ahí hay que hacerle doble clic a qué tipo de salario, ¿cierto? Pero sin duda, porque pues no conozco cuál es el income, el ingreso promedio de un médico, porque sé que hay muchas variables como si tiene especialidades, si atienden varios puntos, la verdad no te sabría decir eso, pero sí creo que hay que tener un balance entre lo que es el ingreso versus la disminución del poder adquisitivo. Por lo menos debería mantenerse. Entonces, venir a decirte puntualmente si hace falta, no hace falta, pues no me siento como con criterio porque habría que mirar el caso particular. Lo que sí te digo es que, y como se lo respondió la otra persona, deberíamos buscar que los salarios crecieran por lo menos la inflación para no perder esa capacidad de compra que tenemos. Capacidad de compra, no estoy hablando de ni inversión ni nada, sino para mantener el estilo de vida. ¿Crees que el Banco Central colombiano no ha tenido la suficiente reactividad o velocidad de acción para evitar la desaceleración de la economía y se debe bajar aún más las tasas de interés? Muy buena pregunta. Quiero contarles que primero que todo el Banco de la República es un ente totalmente independiente al gobierno colombiano, a pesar de que en declaraciones de pronto el presidente pueda llegar a decir o a darse a entender como que le está dando órdenes. Ningún banco, en el caso del Banco Central colombiano ni el de Estados Unidos, le obedece al presidente, o sea, es totalmente independiente. Em, Confío y creo en los profesionales que manejan las finanzas del Banco de la República, que manejan todo el tema de mecanismos de política monetaria, solo que es difícil saber los efectos inmediatos, porque ellos no pueden actuar de una manera muy agresiva, porque digamos, si bajan las tasas de manera muy rápida, pueden volver a disparar la inflación, que en este momento está al 5,05 y queremos que se mantenga baja. Recordemos que el rango meta es del 4% más o menos un punto porcentual. Entonces, llegar con una política muy agresiva porque quieran dinamizar la economía, no lo pueden hacer, porque no saben a ciencia cierta, vuelvo y repito, es como un cuerpo humano. A me duele la cabeza, pero me tomo el Dolex y no me funciona, no me puedo tomar un tarro, tengo que ir yendo progresivamente, ir evaluando cómo va evolucionando el ser y ya después ir como reformulando la medicina. Entonces, creo que han hecho un trabajo destacable y muy en línea a lo que han hecho los bancos centrales en términos generales a nivel mundial. No hemos bajado tanto, eso es claro, pero imagínense en esto. Pasa lo de la regla fiscal, el dólar se dispara, el petróleo baja y donde aquí bajen tasas de interés vamos a tener una hiperinflación. O sea, hiperinflación. Quizás a muchos de ustedes, no sé el rango de aquí de los médicos, de los doctores y doctoras, eh, en qué va, pero pues me acuerdo, me acuerdo no, me contaban mis padres que hace unos 40 años había certeza al 30, 40%, porque habían procesos inflacionarios bien difíciles y pues donde se llega a presentar un panorama de recesión y bajen tasas, puede ser mayor la inflación, porque es que todavía no ha salido del todo. ¿Ok? Teniendo en cuenta la tendencia de los indicadores macroeconómicos, ¿cuál puede ser la mejor decisión? Inversión en dólares versus inmuebles.
Yo creo que para responder esa pregunta hay que aclarar de pronto si es inmuebles acá o también inmuebles en los Estados Unidos, ¿cierto? Pues estás pensando en comprar dólares hoy porque el precio está bajo frente a lo que llegó a estar hace un par de meses y de pronto los riesgos de evaluación del peso colombiano son bastantes. Entonces, primero, ya sabemos que hoy por hoy las tasas no están más baratas en Estados Unidos ni en Colombia, que hay expectativa de que bajen más. Entonces, si me quiero endeudar y pues no tengo afán de comprar la propiedad, puedo esperar un poco y mirar cómo están las tasas los próximos 6 meses. Primero. Segundo, si quiero comprar dólares, yo soy fiel creyente de que uno debe diversificar o hacer hedge, hacer cobertura del patrimonio. Y considerando que somos la segunda moneda más volátil a nivel mundial, pues me parece importante tener denominado parte del patrimonio en dólares. Eh, y si la pregunta es si el dólar está barato o caro, sí creo que hay muchos factores internos y externos que en este momento están apoyando a que el dólar pueda subir más. Por acá nos dicen que si todos saben lo que es TES, ¿podrías de pronto dar una definición clara de lo que es TES? Perfecto. Un TES es un título de deuda emitido por el gobierno colombiano, donde al comprador de este título el gobierno le garantiza un pago de unos cupones y la redención del total de su capital al final del periodo. Los TES tienen diferentes vencimientos. Para que me entiendan un poco mejor, podemos asimilarlo con un CDT. Haga de cuenta que es un CDT emitido por un banco, pero en este caso el banco es el gobierno colombiano, él es el que respalda esa deuda. Eso es un TES y cada cierto tiempo te paga unos intereses, unos cupones. No sé si de pronto hay más preguntas. Sí. Ah, dale, dale, sí. ¿Cuál es el mejor broker para inversión desde Colombia? Bueno, esa pregunta no la puedo responder y es porque pues uno no puede dar recomendaciones de brokers como tal, entendiendo que pues, un broker es un intermediario que pone en sintonía al inversionista con el emisor. Entonces, pues en esta sesión desafortunadamente no te puedo responder esa pregunta. Hay muchos brokers, los puedes evaluar. ¿Qué sí te puedo decir? Si estás buscando un broker de sugerencia mía, que sea un broker regulado, supervisado por los entes estatales, en el caso pues, estadounidense, por la SEC, o en el caso colombiano, por la Superintendencia Financiera de Colombia, y que te dé liquidez inmediata de tus recursos. Para mí eso es vital. Si es un ente regulado, supervisado o vigilado, dale y revisa pues el que en términos de comisiones se adapte más a ti. Hay nombres pues de compañías muy grandes pues que te pueden dar pues esa información. ¿Cómo vamos? Es mejor tener la platica en dólares, por si la economía se va al pique con decisiones gubernamentales inadecuadas. Es un riesgo grande que hay por todo lo que está pasando. Estamos viendo un momento coyuntural en Colombia, por lo que les mencionaba, no solo el tema fiscal, sino la sensación de inseguridad y todos hemos sido conscientes de los desafortunados atentados que han ocurrido y eso no genera confianza a los inversionistas. Así que para responder tu pregunta, es uno de los factores que pueden influir en el comportamiento del dólar al alza. Pero también les voy a dar un dato. Colombia en este momento está en el pico de producción de sustancias psicoactivas. Y eso, digamos, son rentas ilegales que pueden también estar ingresando al país y contrarrestando la devaluación que pudiera llegar a estar dándose. Ojo, no estoy diciendo que sea un hecho, simplemente estoy aquí dando una opinión personal. No compromete a nadie acá. Es algo muy personal porque realmente la situación que estamos observando sí da pie a que el dólar puede llegar a estar mucho más alto. Si la Unión Europea adopta el euro digital en octubre del 2025, ¿qué le espera a Colombia frente a la moneda digital y en cuánto tiempo? ¿Podrías decirnos algo frente al concepto de ese gran reseteo? Claro.
Es algo muy importante y es un cambio que hemos visto que se está materializando hoy en día. Les hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes hoy ya cargan mucho dinero en efectivo? Creo que ya todos andamos es con el teléfono móvil y pagamos por transferencia o tenemos nuestras tarjetas o nuestros medios de pagos incorporados. Entonces yo creo que es un cambio que sin duda se viene, incluso con la otra pregunta que hablaba sobre el tema criptográfico, Colombia también ya está empezando a hacerlo. Entidades financieras reconocidas y líderes en el país también vienen haciéndolo, así que no me extrañaría que dentro de muy poco eh, pasarelas de pago, incluso toda la tecnología que hoy por hoy conocemos en aplicaciones móviles del sistema financiero, ya se están desarrollando en la blockchain. Entonces, sin duda va a ser un cambio gigantesco. Cada vez me doy cuenta a nivel personal que son pues malas personas que pagan de, digamos, contactless sin tener el dinero, sino que son con medios digitales. Y eso lo quiero decir no solo porque lo guarden en la billetera o en su celular, la tarjeta débito-crédito, sino también porque se está dando una apertura. O sea, todo este tema llegó para quedarse, sin duda alguna. No creo que afecte el comportamiento de la economía. eh, el tema de la descentralización creo que sí es un factor que preocupa al gobierno, ¿ok? Porque les interesa tener control monetario, saber cuánta plata hay circulando en la economía, porque pues como ellos son los que generan, imprimen y ponen en circulación, sí creo que están mirando, pues hasta ya no tengo información, pero sin duda alguna es una preocupación en la que están trabajando. Es verdad que lo que tocas de esas rentas ilegales mantuvieron o acolchonaron la crisis del 2008, pues iba a ser igual a la del 1929. Vuelvo a repetir, eso fue un comentario muy personal. Entonces, llegar a decir que así fue en el 2008, y recordemos que la crisis del 2008 que se desató en Estados Unidos fue más relacionada con un tema del mercado inmobiliario, de los créditos prime y subprime, donde aquí pues rápidamente les cuento. Cualquier persona, un mesero, le prestaban para comprarse dos, tres casas que valían 3 4 millones de dólares. Y el mesero ganaba, va a decir algo, el mínimo. Es como que no tenía sentido. Estaban prestando de una manera irresponsable. Hoy por hoy no sucede eso. Y también recordemos que en el 2008, por allá, tuvimos una bonanza petrolera. Y si el petróleo pues está arriba, el dólar aquí en teoría debería bajar porque pues en el 2008 estoy seguro que las exportaciones referentes a la industria de petróleo eran mucho mayores. Incluso llegamos a ver muchas más compañías como Pacific Roviales, Petrominerales, la misma Canacol en su principio. A algunos les sonará pues esos nombres, pero hicieron parte pues como de la bolsa en ese boom petrolero que hubo. Entonces creo que también tuvo gran afectación el tipo de cambio, fue por el comportamiento del crudo. Tengo una cuenta en NUM con múltiples transacciones y nunca he visto un billete. ¿A futuro consideras que el dinero físico pueda desaparecer? Yo creo que desaparecer al 100% en el corto plazo, no. Sí creo que se va a limitar muchísimo y cuando te digo limitar muchísimo es que absolutamente todo el sistema transaccional, pasarelas de pago, sí va a ser por un tema netamente digital. Y más pues porque, vuelvo y repito, le interesa al gobierno porque tiene mucha más trazabilidad de todas las operaciones que se realizan en moneda local. Entonces, obviamente también se vuelve un mecanismo de control y seguramente pues la DIAN estaría involucrada en el tema para registrar los movimientos contables de cada una de las personas. Entonces, yo sí creo que va a pasar, no del todo porque a hoy en día la población bancarizada, no tengo el dato exacto, pero la población bancarizada de Colombia, lo que sí sé es que no supera pues el 50%, todavía se maneja mucho efectivo. Entonces, mientras se hace como esa catequización, ese proceso, nos vamos a demorar un buen tiempo. Bueno, Andrés, ya para ir cerrando, ir finalizando el encuentro de hoy, ¿qué le recomendarías a todos los asociados que nos acompañaron durante la charla de esta noche? Perfecto. Vuelvo y repito, primero, agradecerles por el tiempo, porque es demasiado valioso estar aquí un jueves a las 8 de la noche y no estar de pronto en algún otro lugar. Créanme que esto les da un plus a ustedes gigantesco y muestran las ganas de
de querer salir más adelante, porque ya son exitosos en sus carreras, pero hacer algo diferente. Así que primero, las gracias. De verdad, no saben lo feliz que me siento compartiendo todo esto con ustedes. Como les digo, es un bosquejo, pero me quiero centrar en esto. Para mí, prepararse, ahorrar, planificar, invertir. El éxito es la oportunidad más la planeación. Así que los invito a seguir estudiando, a seguir asistiendo a las semanas financieras, la cuñita, no se pierdan el próximo webinar que va a estar buenísimo el próximo jueves, así que los esperamos por acá. Y sobre todo, no piensen que por estar en una rama diferente, ustedes no van a poder entender o tener control de las inversiones. Porque lo más importante es que ustedes entiendan, el día de mañana van a hacer una inversión de X o y ustedes no la entienden, les recomiendo no meterse. De pronto esa sería la gran conclusión. Siempre inviertan en lo que conocen o estén muy bien asesorados para que no se lleven sorpresas, conociendo claramente los riesgos, que evalúen su perfil de riesgo, la expectativa de retorno, en cuánto tiempo. Así que cuando tenemos estos espacios, nos dan mucho más criterios para preguntar en el momento de que surjan esas oportunidades y tener un filtro mayor de si la tomamos o no. Esa sería mi gran conclusión. Quiero compartirles acá pues, como mis datos de contacto para la persona de pronto que quedó con inquietudes o me quiera escribir. Les dejo mi WhatsApp, mi LinkedIn y mi correo electrónico. Eso sería todo, deseándoles un excelente jueves y feliz resto de noche. Bueno, desde Comedal y el Comité de Educación les agradecemos la asistencia y participación al encuentro de esta noche. Recuerden que continuamos con nuestro ADN financiero el próximo jueves, donde abordaremos el tema sobre control de finanzas personales y profesionales. Cómo organizar mis ingresos y gastos sin fallar en el intento. A nuestro panelista Andrés Felipe también le agradecemos su acompañamiento en el día de hoy y muchísimas gracias por brindarnos tan valiosa información para todos. A las personas que me preguntan que si las charlas quedan grabadas, recuerden que siempre al día siguiente se les comparte la encuesta, las memorias y el link de acceso con la grabación del encuentro al canal de YouTube. No está de más decirles que todos nuestros encuentros virtuales están en este canal de YouTube. Nuevamente, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Una feliz noche y que descansen. Gracias, Andrés. Gusto, a ustedes mil gracias.